Podcast. En síntesis. Podcast. Padre, muchas gracias por la oportunidad maravillosa que nos concedes de encontrarnos reunidos una vez más en tu casa de oración. Es bueno, es agradable, porque aquí envías tu bendición y vida eterna. Digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien continúe ministrando a esta tu congregación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote muchas gracias y adorándote. Amén. ¿Quién vive? Amados, como un abrebocas, les compartiré esto. La palabra de Dios tiene que permanecer firme, fiel, como nos la entregó el Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y el Señor dice en su palabra que ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla todo lo que está escrito. Entonces es muy importante, porque sin darnos cuenta están sucediendo cosas que son lamentables y no nos estamos dando cuenta quizás. Las nuevas versiones, por ejemplo, de la Biblia, algunas están omitiendo palabras importantes de la palabra de Dios, y nosotros como pueblo del Señor tenemos que estar muy pendientes. Es decir, no cualquier versión ya nos puede servir, porque le están quitando parte de las palabras que el Señor nos dejó. Yo recuerdo, a propósito de la importancia de que toda la Escritura debemos conservarla completa como Él nos la dejó, yo recuerdo que cuando yo estaba a cargo, y esta anécdota se la voy a contar para resaltar la importancia que tiene conservar las Escrituras completas, sin que le falte ni una letra. Yo pude, por la misericordia del Señor, estudiar telecomunicaciones. Me ha sido de gran bendición. Desde muy joven comencé esa carrera y me ha sido muy útil. Todavía no la ejerzo en ninguna empresa, pero en la más importante, que es la del Señor, sí. Y entre las materias que me dieron, que recibí, estaba una que se llama telegrafía. Y de hecho, me tocó ejercerla, la telegrafía, en una estación radiotelegráfica, en aquel entonces, en Los Llanos, metido por allí, en un pueblito. Entonces, como no había otro tipo de medios de comunicación, la telegrafía era muy importante para el pueblo. Y cada día recibía mensajes y los transmitía también. El profesor de transmisión nos dijo
que si estábamos copiando y se nos pasaban 2 letras, 3 letras, que no importaba, que siguiéramos copiando, que luego pedíamos confirmación. Bueno, y así fue. Un día estaba copiando los mensajes, pero era una persona con mucha velocidad y por más que quería, que ponía empeño, se me escaparon algunas letras. Entonces terminé de recibir los mensajes y le pedí confirmación al término. Pero la persona que estaba en la capital, que era San Fernando de Apure, no estaba de muy buen humor, así que no quiso confirmarme las 3 letras que me faltaban. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Me puse a analizar y le puse 3 letras por mi parte. Y el mensajero se llevó los telegramas. No pasó mucho tiempo cuando se me apareció una de las maestras de la localidad y me dijo: Julio, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? Abrí el mensaje. Ya ni me acordaba porque eran varios. Entonces veo que dice el texto: vente pronto, no voy a aguantar. Entonces noté que ella estaba muy intrigada y tenía razón. Entonces pedí confirmación. Ahora sí me atendieron y me dieron las 3 letras y corregí el texto. El texto que decía era que el esposo le escribía a la maestra y le decía lo siguiente: vente pronto, no voy a aguantar. Como ustedes comprenderán, la diferencia era notoria, porque de allí a vente pronto, no voy a aguantar, a vente pronto, no voy a aguantar, de verdad que ha sido una anécdota cómica. Pero lo que resulta, y yo la he utilizado porque, como les dije, es necesario que nosotros pongamos mucha atención y seamos muy estrictos en conservar las escrituras tal como el Señor nos las entregó, porque no podemos cometer ese tipo de fallas como la que cometí yo, que por cambiar 3 letras cambié todo el sentido del texto. ¿Sí me están entendiendo? Entonces eso es muy importante. Ahora el mensaje que voy a compartir con ustedes hoy le he puesto como título: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está en signos de interrogación. Y el comienzo de este mensaje es la carretera que daba desde Jerusalén hacia Damasco. El Imperio Romano, como ustedes recordarán, tenía el dominio de Israel en los tiempos de Jesús y durante algunos de los siglos que siguieron en la época cristiana de la iglesia. Y entonces el imperio se tomó el cuidado de hacer carreteras, por cierto, de muy buena calidad. De tal manera, tanto así que todavía se conservan algunas ruinas de esas carreteras. Y esto hacía que las ciudades, los países que estaban bajo el dominio del imperio, se pudieran interconectar.
Entonces, entre esas carreteras estaba una que daba desde Jerusalén hasta Siria, Damasco. Y aquel día, como a eso del mediodía, iba Saulo con unos hombres con un propósito nada bueno. Llevaba mucho rencor, mucho odio, llevaba amenazas de muerte y llevaba la intención de capturar a los cristianos que él encontrase allí en Siria y en Damasco y traerlos a Jerusalén para meterlos en la cárcel, para torturarlos, para obligarlos a blasfemar e inclusive para matarlos. Estamos hablando de un joven, de un hombre joven. Se calcula que para ese entonces, cuando sucedió esto, debe haber tenido como 21 o 23 años. Era Saulo, un hombre muy religioso, muy celoso de su fe, pero severamente equivocado. Lo que menos uno piensa es lo que Dios hace. Entonces nadie podía sospechar que este hombre, que era como una especie de yihadista, de talibán, de su religión, fuese a ser cambiado, transformado por el Señor. Pero aquel día, siendo como esta hora aproximadamente, de repente un gran resplandor del cielo rodeó a él y a los que estaban con él. Probablemente, como había una distancia considerable entre Jerusalén y la capital de Siria, tengo entendido que poco más de 300 kilómetros, entonces es probable que hayan ido en una cabalgadura, quizás a caballo. Y lo cierto es que todos cayeron por tierra. Y se escuchó una voz que los otros hombres la escucharon, pero no pudieron entender lo que hablaba. El único que escuchó la voz y entendió palabra por palabra fue Saulo, quien estaba caído como todos los demás en el suelo. Dice la Biblia que estaba temblando y muy asustado. Y le hace una pregunta a él al Señor: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús, el que tú persigues. Las palabras que les dijo a continuación: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Significa: lo que estás haciendo, la tarea en la que te estás empeñando, es tan difícil, pero tan difícil, y déjame decirte que es una tarea imposible. Porque tú estás como un caballo que pretende matar el aguijón de un escorpión, dando patadas. Entonces, Saulo hace una segunda pregunta, que cada vez que yo me topo con ella, que la leo, que la veo, no deja de impresionar. Y la pregunta fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El hombre que hasta hace pocos segundos, pocos minutos, no quería nada que ver con Jesús ni con sus seguidores, ahora está subordinado, está caído en tierra, está en el suelo y está llamando al Señor Adonai, la palabra en hebreo, porque el Señor le habló a Saulo en hebreo. Por eso le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Entonces, ese mismo hombre que iba lleno de ira, con deseos de matar, de torturar a los cristianos, es el mismo que ahora, caído en tierra, está inquiriendo del Señor qué es lo que quieres que yo haga. La pregunta es muy ejemplarizante, muy pertinente, y entonces la he tomado no solo como el texto, sino como la enseñanza, porque hay toda una enseñanza en esa pregunta. El hombre que estaba caído en tierra, el Señor le responde lo siguiente: entra en Damasco. Ya comienza a recibir su primera instrucción. Está impactado, está en shock, está ciego, pero puede oír. Y ya recibe su primera instrucción de parte de aquel a quien él andaba persiguiendo. Y la instrucción primera fue: entra en la ciudad y luego se te dirá lo que has de hacer. Así lo hizo, pero estaba ciego, tuvo que ser guiado por los compañeros que iban con él. Entra en Damasco y allí espera 3 días. A los 3 días llegó a la casa donde él se hospedaba un hombre de Dios, temeroso del Señor, Ananías. Ananías trae el complemento de la pregunta, de la respuesta a la pregunta que hizo Saúl: ¿qué quieres que yo haga? Entonces Ananías le ora por él para que recuperase la vista. Efectivamente la recupera, pero también Ananías le dice: eres instrumento escogido por Dios para llevar mi nombre ante las naciones gentiles, ante los del pueblo de Israel, los hijos de Israel, y ante reyes. Y también le anuncia de antemano que iba a tener mucho padecimiento por causa del nombre de Jesús. De tal manera que Pablo está en conocimiento de que tiene para él, de parte de Dios, no de hombres, sino de Dios, tiene una misión, tiene una meta que cumplir, tiene un propósito. En esto que hasta ahora les he comentado, nos parecemos todos los creyentes en forma general, porque a todos nos llamó el Señor. Todos los que estamos aquí, estamos hoy aquí y en Cristo, porque el Padre nos llamó. Jesús dijo: nadie viene a mí si antes no le trae mi Padre. Entonces el Padre nos llama, Jesús viene y nos atrae en pos de Él por su Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué sucede? Bueno, que cada uno de nosotros, en cierta forma, en cierta medida, también puede preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Porque una cosa es segura, de esto no queda ninguna duda: Dios no llama por llamar. Dios llama con propósito. Hay propósito para tu vida, hay propósito para la vida del que está a tu lado, hay propósito para cada creyente. Entonces, cuando Dios te llama, puede ser que te dé instrucciones específicas que no son para los demás, son para ti. Por ejemplo, en una ocasión, estando yo en la marina, el Señor envió a mí
a uno de los oficiales que no se reunía con nosotros, que no formaba parte del ministerio Misioneros en el Mar. Y ese hombre me hizo una pregunta: hermano Julio, dígame, ¿qué hace usted aquí?, me preguntó. Le respondí: bueno, estoy, además de cumplir con mi profesión, de realizar mi trabajo, estoy anunciando el Evangelio a las personas aquí dentro del barco. Entonces él negó, diciéndome lo siguiente. Me dijo: no, aquí ya no se convierte más nadie. Punto. Seguido. Me dijo: a usted lo están esperando en tierra. Este hombre, insisto, que nosotros supiésemos, él nunca se nos declaró a nosotros, porque yo me reunía con otros oficiales y con nuestros hermanos de distintas profesiones, de cubierta, en fin, y nos reuníamos casi siempre en mi camarote o en el camarote de alguno de los otros hermanos, y allí teníamos nuestro servicio, nuestro culto, leíamos la palabra, orábamos, cantábamos, testificábamos, en fin, hacíamos el llamamiento. Teníamos noches muy especiales donde nos reuníamos en la proa del barco, viendo la inmensidad del mar y la bóveda celeste. Fueron noches inolvidables. Pero entonces este hombre nunca se reunió con nosotros, no se nos manifestó como que él fuese un cristiano, nunca. Pero ese día vino a mí con determinación, con un mensaje que yo pude discernir que no podía ser de carne ni sangre, sino que ese hombre estaba hablándome a mí de parte del Señor, que el Señor me estaba sacando de la marina. Yo, por mi parte, de no haber estado de por medio esta palabra que el Señor me envió, yo hubiera seguido en la marina, porque a mí me gustaba mucho mi profesión, era divertida, agradable, tenía posición, tenía buen ingreso monetario, conocía países, en fin. Pero cuando el Señor me dijo aquello por este hombre, yo no lo dudé, no me detuve, sino que a los pocos días di el paso, introduje la renuncia y me vine a tierra, tal como mi Señor me lo había dicho: en tierra te están esperando. Entonces esas son instrucciones muy personales, específicas. En este caso eran para mí, bajo una condición y una circunstancia específica. Pero hay información que es en sentido general para todos los cristianos. Pablo viene y se queda en Damasco por unos 3 años. Y el Señor se le apareció en más de una ocasión. Ananías también ya le había informado que él, es decir, Saulo, quien luego también se llamaría Pablo, tú vas a ver al justo. Es decir, tú vas a ver a Jesús. Y así fue. El Señor cumplió una por una cada cosa que le anunció. Se le apareció y le dio en revelación todo el Evangelio. Es decir, 14 epístolas: Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera, Segunda de Corintios, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, en fin. Le dio 14 epístolas y todavía no sabemos si la epístola a los hebreos también la escribió Pablo, que algunos lo piensan, pero esa hay que dejarla hasta ahí porque no tiene nombre. Lo cierto es que recibió el Evangelio por revelación de nuestro Señor Jesucristo, porque no quiso, ni siquiera subió a Jerusalén, sino
después de pasado cierto tiempo, estuvo con Pedro 15 días, pero de ellos dice Pablo que ellos no le enseñaron nada nuevo. Vio al hermano del Señor, creo que fue Jacobo Santiago, y estuvo con Pedro. Pero no le transmitieron nada nuevo, porque resulta que el Señor Jesús fue quien se encargó de darle directamente la enseñanza de todo lo que él luego plasmaría en sus 14 epístolas. De tal manera que todo esto para que Pablo supiese cuál era el propósito por el cual Dios lo había llamado. No podemos andar, o sí podemos, pero no debemos andar por la vida sin propósito. Todo el mundo tiene que tener una causa, tiene que tener una meta, tiene que tener una estrategia de lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, los recursos. En fin, las personas medianamente inteligentes suelen hacer eso. Se calculan el costo de las cosas que quieren hacer y las emprenden, y con tesón, con perseverancia, con decisión, muchas veces logran el propósito. Cuanto más estando en el Señor. Entonces, a todas estas estamos hablando de que Pablo fue enterado de su ministerio y del propósito, la meta que se perseguía, para qué lo había llamado el Señor y cómo se iba a conducir durante toda su vida. Definitivamente que el encuentro de Saulo con Jesús en el camino hacia Damasco le cambió la vida al 100%. De tal manera que entonces Pablo se dedicó, cuando fue recibido por la iglesia, pasado un tiempo, Bernabé lo presentó ante la iglesia y se fue pasando un poco el temor que le tenían y lo recibieron. Y entonces Pablo comenzó a enseñar a la iglesia y llevó a cabo 3 viajes misioneros que fueron de mucha bendición y de mucho fruto. Lo cierto es que definitivamente, insisto en esto, la vida de Saulo de Tarso cambió radicalmente. Nadie llega a Jesús y queda igual. Se inicia un cambio definitivamente en la vida de la persona desde el primer día. Desde el primer día que nosotros nos hacemos conscientes que venimos al Señor Jesús, que con lágrimas, muchos de nosotros en nuestros ojos, y compungidos, agradecidos, una inmensísima felicidad que nos embarga, y comienzan cosas importantes, comienzan cosas maravillosas. Y es cierto que en medio de todo este caminar nuestro de una vida nueva en Jesús, es cierto que no dejan de aparecer conflictos, que no dejan de aparecer problemas, pero también es cierto que el Dios que le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, es el mismo que por los siglos de los siglos permanece y ha estado con nosotros y estará, y te dice a cada instante, cuando estás a punto de desmayar, te dice lo mismo: yo estaré contigo. Es decir, aquí estoy, no te he dejado, no te dejaré, no te desampararé. Estas no son palabras que yo estoy aquí elucubrando, no, estas son palabras ciertas del Señor. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Entonces, y en medio de ese proceso, nosotros también vamos a recibir información que Pablo se la dio al Señor, y Pablo a su vez nos las dejó a nosotros. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos dominar ahora que somos cristianos. Dominar nuestro temperamento, nuestro carácter, a veces nuestro mal carácter, a veces discusiones, contiendas, pleitos, errores que cometemos, mentiras, en fin, cosas que solo Dios sabe. Y esas cosas a veces cuando las cometemos, pero
el Espíritu Santo, hay una diferencia muy grande entre el hombre que cometía ese tipo de cosas antes de Cristo y el que ahora tiene al Espíritu, el que tiene a Cristo. Porque puede ser que diga, que mienta, pero el Espíritu Santo está allí para redarguir y hace una obra poderosa, porque sigue insistiendo con la persona para que ese hijo entre por el carril, para que ese hijo enderece sus pasos, para que ese hijo o esa hija entienda lo que es necesario que se entienda. Entonces el Espíritu Santo redarguye de pecado y ayuda a que la persona rectifique. De esta manera encontramos en la epístola, por ejemplo, a los Efesios, que Pablo le decía a la iglesia lo que él recibió de Jesús, en cuanto a cómo debía ser la manera de conducirse, de comportarse ahora que eran cristianos. Y Pablo le dice en una carta a los Efesios, le dice lo siguiente: condúzcanse como es digno de la vocación con que han sido llamados. Muy importante, y si nosotros analizamos la palabra vocación, ¿qué significa? Significa la inclinación que una persona tiene hacia una carrera o hacia una profesión. Así encontramos que una persona le pregunta: ¿cuál es tu vocación? Yo soy médico. ¿Cuál es tu vocación? Mi vocación es la ingeniería, soy ingeniero. ¿Cuál es tu vocación? Yo soy carpintero. ¿Cuál es tu vocación? Yo soy un educador. ¿Cuál es tu vocación? Yo soy un mecánico. En fin, pero tienen vocación para eso, o están haciendo eso, lo estudiaron, porque tienen vocación para eso. Pero le preguntan a uno de nosotros en cuanto a nuestra fe, ¿cuál es tu vocación? Y principalmente mi vocación es que soy hijo de Dios. Y que yo no soy igual que los demás en ese sentido. No me creo más que los demás. Al contrario, la vocación de ser un hijo de Dios me hace amar a todos por igual, a no menospreciar por nada a los demás. Solo hay una cosa que me separa de los que no son de Cristo, y es que ellos pecan deliberadamente y cometen cosas que son muy cuestionables y que a Dios le desagradan, y entonces en ese campo yo no puedo compartir con ellos. Les amo, mas aborrezco sus obras, pero les amo, y si puedo conservar su amistad, la conservaré. Entonces Pablo les dice que ellos deben conducirse de acuerdo a la vocación con la cual fueron llamados. Escribe una carta del mismo tenor a los filipenses, y en cuanto al tema que estamos tratando de cómo conducirnos ahora que somos cristianos, les dice lo siguiente: anden como es digno del Evangelio. Entonces, bueno, cuando analizamos qué significa, qué quiso decir Pablo, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es nuestra regla de fe y de conducta. Es la ley de Dios, la palabra de Dios, que nos aconseja cómo conducir en todas las circunstancias, cualquiera sea la circunstancia. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo conducirme? ¿Cómo debo responder? Por ejemplo, el Evangelio nos enseña que debemos de ser personas sencillas, humildes, mansos. Y Pablo les dijo: ténganse paciencia los unos a los otros, porque yo me imagino que en la iglesia del primer siglo, como la de hoy,
porque en eso yo creo que no ha cambiado mucho la iglesia. Habían a lo mejor diferencias, pleitos, a lo mejor gente que cuando terminaba Pablo de dar su enseñanza, venían y hablaban con él y le decían: Pablo, tus enseñanzas, oye, son una bendición, pero mira, otra cosa es llevar todo eso que tú nos dices a la realidad, porque aquí tenemos a Evodia y a Síntique. Esas mujeres no se tragan, esas mujeres viven peleándose, criticándose. Entonces Pablo, me imagino que les respondía: miren, yo no les he dicho que es fácil, yo solo les he dicho que es necesario que nos conduzcamos según la vocación con la cual hemos sido llamados. Y recuerden que la vocación de nosotros es que somos hijos del Eterno, hijos de Dios, que no tenemos cualquier padre, que todo el poder de Él está a nuestra disposición para que hagamos lo que conviene. Porque no me avergüenzo del Evangelio, recuerden, porque es poder de Dios. En el mundo hay muchos poderes, hay el poder político, económico, el poder social, el poder de cualquier cantidad de poderes que hay, pero son poderes terrenales. En cambio, el poder de Dios es eterno, es para siempre, rompe cadenas. El poder de Dios abre paso, abre pie, abre camino. Entonces, de ese poder es del cual yo les estoy hablando. Además, les voy a decir algo más. Aquí en la tierra los hombres son limitados, tienen un día que partir, y nosotros mismos, ustedes se dan cuenta que nuestra morada terrenal se va desgastando, nos vamos haciendo viejos, pero ustedes quieren que yo les diga una buena noticia. Miren, aunque la morada terrestre externa se va desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día por el Espíritu del Señor. Porque Dios, y aquí les dijo algo muy importante, les dijo: Dios los llamó del mundo, pero ustedes no son del mundo. Dios los llamó para prepararlos, y los está preparando para algo mejor. Recuerden que ustedes van a reinar, que vamos a reinar con Cristo. Bueno, pues, si les parece poco eso, pero yo les digo que no es poco, es mucho. Y para eso Dios nos está día a día entrenando, nos está enseñando. Tenemos que ser lo suficientemente humildes, mansos, obedientes para recibir esa palabra y tratar de ponerla por todos los medios en ejecución. Y les garantizo de que somos más que vencedores por medio de aquel que tanto nos amó. En cuanto a Evodia y a Síntique, no se preocupen, yo les voy a escribir a ellos. Y como ustedes saben, les escribió. Pero Pablo tenía una forma tan diametralmente opuesta a la que él tenía antes de conocer al Señor, que cuando él no conocía al Señor, antes de la visión de Damasco, Pablo era un hombre severo, rudo. Ahora no. Ahora, para poner en paz a Síntique y a Evodia, les dice: les ruego que sean, por favor, de un mismo sentir. Y con esas palabras así, tan cariñosas, ¿quién se resiste? Viniendo de un apóstol, viniendo de Pablo, les ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Todo es posible si estamos en Cristo. Todo es posible para el que cree. Gloria al nombre de Jesús. Finalmente él escribe a los colosenses en lo que tiene que ver con el mismo tema. A los de Colosenses les dice algo poderosísimo. Les dice: anden como es digno del Señor. Oigan, qué tremendo. Entonces ellos le preguntan: ¿y cómo es eso? ¿A qué te refieres? Bueno, Pablo les explica y les dice: bueno, tan sencillo que
hay por lo menos 3 principios que ustedes tienen que retener y que poner en práctica. Número 1, que para andar como es digno del Señor, ustedes tienen que agradarle en todo. ¡Wow! Cosa difícil. No he dicho que sea fácil, pero es lo que conviene. ¿Por qué? Entonces Pablo les dijo algo que a ellos les inquietó, les maravilló. Les dijo, imítenme a mí, como yo lo hago, porque yo imito a Cristo. Sean imitadores de mí, como yo lo imito a Él. Entonces Jesús dijo, agradándole en todo, no a medias. Ese es el problema que surge con los creyentes, que no agradan al Señor en todo, sino a medias. Y Jesús nos dejó el ejemplo más grande. Jesús dijo, el Padre, mi Padre, no me ha dejado. No estoy solo. Él está conmigo. Y Jesús dijo más, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. De tal manera que el primer ejemplo fuerte que tenemos lo encontramos en Jesús, que agradó en todo al Señor. Y entonces Pablo fue un excelente alumno porque él copió al 100% el ejemplo de Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? No podemos quedarnos atrás. ¿Qué debemos hacer? Entonces tenemos que imitar a Pablo, porque Pablo fue imitador de Cristo. ¿Sí me están siguiendo? Entonces debemos procurar agradarle en todo. Eso implica que yo tengo que revisar, porque algo tengo que hacer como creyente. Sé que soy salvo por gracia, pero debo revisar, yo tengo que poner de mi parte como cristiano. Me conviene estar en ciertas reuniones en donde están sucediendo cosas o se hablan cosas que realmente son ofensivas y que yo mismo siento en mi espíritu que soy redarguido de que no me conviene estar asociado en este tipo de reuniones, por citar un ejemplo. Bueno, hay que revisar entonces eso. Y si el Espíritu da testimonio de que no es conveniente, de que no es lícito, entonces tengo que hacer algo al respecto, pues al que yo me debo es a Jesucristo y no al hombre. Por cuanto yo me debo a Él, es a Él a quien tengo que buscar agradar. Recuerdo que una vez me pasaron una llamada y era para uno de mis jefes. Y él me dijo, dígale que no estoy. O sea, cuando me dijo así, inmediatamente se prendió en mí la alarma. El jefe quiere que yo sea un mentiroso como él. El jefe quiere que yo mienta. Y yo me negué. Estuve negado porque sí, porque yo me debo al Señor. Y el Señor dice, hablen verdad, cada uno con su prójimo. Tengo en el teléfono a un prójimo y tengo a otro que es mi jefe, que también es prójimo. El jefe quería que yo mintiera. Entonces yo le dije lo siguiente al jefe: mire, no tiene una excusa mejor, porque resulta que yo lo estoy escuchando. Es decir, yo sé que usted está allí en su oficina. El hombre reaccionó de la siguiente manera, me dijo, está bien, pásele. Se vio precisado. Entonces, hay momentos en que tienes que tragar saliva y tienes que tomar decisiones en el acto. Y cuidar nuestra vida para tomar las decisiones que realmente nos conduzcan a hacer las cosas que Dios le agrada. Y recordemos lo siguiente, no es agradarle un 90%, es 100%, porque Él es el Señor. ¿Cuántos le alaban?
Entonces Pablo le dijo, esa es la primera medida que hay que tomar, el primer principio, agradándole al Señor en todo. El segundo principio les dijo es llevando fruto en abundancia, llevando fruto en el Espíritu y en todo sentido en abundancia. Recuerden que el árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿qué cosa dice el salmista? Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es interesante lo que tiene que ver con la botánica, lo que pasa con los árboles, porque los árboles nos dan un ejemplo a nosotros poderoso. Se avanzan, se descienden buscando las profundidades. Y eso les concede fuerza, porque la raíz sustenta a todo el resto del árbol con todas sus copas, sus hojas y sus frutos. Y en la medida en que la raíz va profundizándose, ¿qué está buscando? Está buscando nutrientes del suelo y está buscando agua. Por eso dice, junto a corrientes de agua, no solamente las corrientes de agua que están de la de los ríos superficiales, sino también las corrientes de las aguas que son subterráneas, que la raíz va profundizando porque está buscando las corrientes de agua, porque Dios le puso que diera fruto. A nosotros también nos puso Dios como si fuésemos árboles plantados junto a corrientes de agua. El que viene a mí como ríos de agua viva correrán dentro de su ser. Entonces, esto dijo del Espíritu Santo que recibirían todos los cuantos vinieren a Él. Entonces, ya el agua la tenemos, lo que tenemos es que profundizar como hacen los árboles. Y luego su follaje, su tronco y su follaje crece, se expande y busca hacia el cielo. ¿Qué busca el árbol cuando crece hacia arriba? Busca la luz del sol. Nosotros somos la luz y buscamos a quién, al que es la luz del mundo. Lo buscamos a Él porque con su luz nos ilumina. Y cuando la luz de Dios ilumina, ya no pueden prevalecer más las tinieblas. Es decir, no olvidemos que nosotros vamos a reinar con Cristo. Ahora, entonces, Pablo les dio un tercer principio. Les dijo, profundicen en el conocimiento de Dios. Para eso es que acudimos, entre otras cosas, a la iglesia, para recibir un mensaje domingo a domingo de la palabra de Dios. No debemos aburrirnos de ello. Cuando usted se aburre de estar escuchando supuestamente lo mismo cada domingo, algo está pasando, porque en condiciones normales eso no debe ser, porque es un gozo más bien indescriptible alimentarnos con esta palabra, sobre todo si usted percibe, si usted discierne que quien esté siendo usado por el Señor o usada es una persona que le está transmitiendo las verdades de Cristo fidedignamente, fielmente, que no se las está inventando, que no se las está creyendo, que no le está metiendo gato por liebre, que a veces sucede, pero domingo a domingo venimos a la casa del Señor para recibir una enseñanza, y en condiciones normales eso nos debe hacer que se manifieste en nosotros un espíritu de gratitud hacia Dios por eso, por el ministerio de los maestros, por el ministerio de los evangelistas, el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los profetas como existió, el ministerio de los pastores. Por eso dice la Biblia, ténganlos en alta estima, sobre todo en doble estima a aquellos que les enseñan. ¿Por qué? Porque es maravilloso, porque esto fue lo que el Señor le instruyó a Pablo en revelación. El Señor fue quien le dijo a Pablo, mi iglesia va a estar conformada por 5 ministerios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Todos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, eso quien se lo reveló fue el Señor Jesús. Entonces,
venimos y nos alimentamos, pero hay más. Luego en casita también nos alimentamos con la palabra, porque no es suficiente con la hora del predicador el domingo, o hora y media, no lo sé, todo depende. También tenemos que buscar nosotros individualmente en casita, de escudriñar, de lo que se habló, escudriñar más, profundizar, crecer. Por eso dice que uno de los principios que le enseñó el Señor Jesús a Pablo, y Pablo se lo enseñó a la iglesia, es: crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, mientras más conocemos la palabra, más crecemos. No somos enanitos, no somos bebés que necesitan el biberón. Ya podemos comer alimentos sólidos. Ya somos menos, ya somos más fuertes y no nos dejamos caer en tentaciones, ni tenemos reacciones infantiles, sino que somos más fuertes, maduros. Es lo que se le conoce como madurez espiritual. Entonces, la madurez espiritual me hace soportar, me ayuda a soportar, a amar a mis hermanos. Como dijo Pablo, sopórtense unos a los otros con amor. Entonces, sopórtenme ustedes a mí, yo soporto a mis hermanos, nos soportamos todos los unos a los otros. ¿Quién no comete error? Por ejemplo, si un médico cuya vocación es precisamente esa, la de ser un médico, no actúa con madurez, no podríamos ver a un médico diciendo: no, yo no voy a atender a ese paciente porque ese paciente es flemático. No, tampoco, porque es melancólico. Es decir, los tipos de temperamento. A no lo voy a atender porque no habla, es como mudo. Tengo que estarle sacando las palabras con cucharilla. Y no, ese tampoco me cae bien. Ese habla mucho, habla hasta por los codos. Total, entonces, ¿a quién va a atender? ¿Qué es lo que hace el médico? Porque esa es su vocación. Atiende a todos por igual. El que habla mucho, el que no habla. El que habla mucho, el médico desarrolla una paciencia, la virtud de escucharlo. ¿Sí? Sí, doctor, porque usted sabe que tal cosa, y bla, 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 bla. Entonces, el médico lo que hace es que ya ha dominado, ha desarrollado un escudo, un caparazón contra los que hablan mucho. Pero de todas maneras, mientras ellos hablan, él deja que se entretengan hablando y se desahoguen, pero él va haciendo su trabajo. Por eso el odontólogo tiene una ventaja, de que el odontólogo, los que les gusta hablar mucho no pueden porque tienen que tener la boca bien. Y ustedes saben lo que va a suceder. Yo recuerdo que a propósito de esto no estaba en el mensaje, pero me viene a colación que un hermano que se llama Gabriel Uzcategui se convirtió al Señor porque, por la misericordia de Jesús, es un hijo espiritual. Y Gabriel me invitó en más de una ocasión a ir a su consultorio. Él es técnico dental. Y entonces me dijo: mira el plan que yo utilizo, la estrategia que yo utilizo para predicar. Aquí viene una señora que es testigo de Jehová. Se sentó la doñita y él le iba a tomar una impresión. Entonces le echó la pasta que le echa, abre la boquita, la doñita abrió la boca y de ahí no la podía abrir hasta que él le dijera. Entonces Gabriel empezó a decirle: Julio, ¿es verdad que el arcángel Miguel es Jesucristo? Y le dije: no, más bien el arcángel Miguel fue creado por el Señor. Es Jesucristo, es el Señor, y el arcángel Miguel es un ángel, es un arcángel. Y así siguió sucesivamente, disimuladamente, haciéndome preguntas para que la señora escuchara, a lo cual no podía ella hacer nada porque tenía que estar con la boca cerrada. Denle un aplauso por favor al Señor mientras tomo agua.
Y como ustedes comprenderán, en boca cerrada no entra mosca. Bueno, finalmente, para ir concluyendo, ¿qué es lo que nos trae toda esta enseñanza? ¿Hasta dónde les he querido traer? Hasta este punto. Les he querido traer a este punto. Dios nos llama, recuérdenlo, pero no nos llama para que seamos, para estar inactivos, para ser hacedores de nada. No, nos llama con propósito. Recuerda que te está preparando para algo mucho mejor. Tú estás en entrenamiento. Cada cosa que te suceda, que te acontezca, recuerda, esto es una prueba para mí, Dios me está capacitando. Entonces, yo recuerdo, te está enseñando, Dios nos está enseñando cada día, mediante su palabra y por la acción del Espíritu Santo, cómo debemos corregir las áreas en donde estamos teniendo deficiencias. Pero Dios va a corregir y va a fortalecer esas áreas. Tú tienes que seguir las instrucciones, como Pablo lo hizo, del Señor, para fortalecer esas áreas donde estamos siendo deficientes. Hay una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Tiene como unos 20 años que se expuso por primera vez. De toda la película, pero primero para que me puedan entender por qué estoy trayendo a colación este comentario, les diré una breve sinopsis de la película. Está ambientada en el día de la invasión a Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos, que tuvo que inmiscuirse en dicha guerra, aunque no quería, estaba una señora que tenía 4 hijos y los 4 habían sido llevados a la guerra. Pero resulta que 3 de ellos ya han muerto en combate. La guerra está a punto de terminar, pero todavía no ha terminado. Hay todavía enfrentamientos fuertes, hay disparos, hay bombas, en fin. Queda uno solo. El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos llegó a las manos de sus generales jefes la situación de esta mujer, de esta madre. Y tomando como inspiración un caso similar que vivió Abraham Lincoln, que fue un gran presidente para los Estados Unidos y muy respetado por ellos, el general jefe tomó la decisión de no infligirle mayor dolor a la señora Ray, dejando que muriera su 4º hijo, sino que les dijo, dio instrucciones de que rescataran a ese muchacho y que lo sacaran de la guerra y lo enviaran a casa, porque ya bastaba ya con 3 hijos muertos en guerra y también le fueran a matar al 4º hijo. Por eso entonces nombraron un pelotón, un pequeño comando élite de 7 soldados y un capitán, John Miller. Y efectivamente, esto está basado en hechos reales, efectivamente buscaron al muchacho y estaba después de la línea enemiga, es decir, que tuvieron que entrar donde estaban los alemanes, y encontraron al muchacho, le informaron de qué se trataba y lo sacaron de allí, aún en contra de la voluntad del muchacho que quería seguir peleando. Pero lamentablemente mueren en acción 5 soldados, quedaron 2 nada más, y finalmente el propio capitán John Miller fue herido mortalmente y estaba agonizando. En su último momento de agonía, el capitán John Miller le dice a Ryan, al soldado Ryan, acércate, y le habló al oído, con la poca fuerza que todavía le quedaba antes de morir, le dijo esto: hágase digno de esto, merezcalo. Y murió. Esa frase, esa expresión ha quedado
no solamente me ha impactado a mí, de toda la película, tuvo un final, por eso, impresionante. Porque yo miro a Jesús en la cruz del Calvario, como diciendo, yo di mi vida por ti. Yo espero que tú seas digno de mi evangelio, de la vocación con la cual te he llamado y del sacrificio que he hecho por ti. Sé digno. Y yo creo que aquí y en la palabra del Señor hay un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Cada día somos retados más y más por Dios y por su Espíritu y por el Señor, de que tenemos que vivir vidas que dignifiquen el santo nombre del Señor y que revelen, que comprueben que estamos realmente y profundamente agradecidos de aquel que dio su vida en la cruz cuando dijo, Padre, perdónanos. Y yo creo que ese es el mensaje. El mensaje para hoy, para nosotros, ha sido este. Pablo preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo escuchó la instrucción y la siguió fielmente. Dios está esperando de ti y de mí una acción similar. Que ya que nos hemos enterado qué es lo que el Señor quiere que hagamos, pues vamos manos a la obra. Hagámoslo. Hagamos la voluntad de aquel que nos llamó y glorifiquémosle y vivamos vidas dignas. Que la gente diga, este sí es un hombre o una mujer, un joven, una joven que está dándole gloria a su Dios con su vida. Que el Señor les bendiga.